Bueno, hoy es 27 de junio del 2021 y se cumple un aniversario de la caída de Ilia, del derrocamiento del presidente Ilia por los militares, por el partido militar, por el ejército, la marina y la aeronáutica. Es decir, todos mancomunadamente interrumpieron un gobierno constitucional, democrático, y se alzaron con el poder y destituyeron al presidente Ilia. El presidente Ilia 3 años antes había asumido el poder con el 25% de los votos porque el peronismo estaba proscripto y siguió proscripto hasta 1966-65. A partir de allí ya no, pero Perón no podía volver a la Argentina. Yo he querido hacer este video como un muy humilde homenaje a la figura del presidente Ilia, un hombre de 65 años, pero tenía un aspecto muy avejentado, no sé, tenía un aspecto de ser un hombre de mayor edad, pero tenía 65 años, era un médico radical y bueno, es ungido presidente. La presidencia de Ilia fue intachablemente democrática. No se le han podido nunca asignar hechos de corrupción, aunque a decir verdad, a la gestión que devino después de Onganía tampoco. Eso de la corrupción vino después, quizá por la actuación de los medios, a de ser, no sé, pero nunca se supo de Ilia que haya cometido un acto de corrupción. El de Onganía tampoco, pero cometió otros actos, otros actos mucho peores. Ilia le dio como gestión pública mucha importancia a la educación. En 1966, 3 años después de su asunción y año de su derrocamiento, se graduaron 40.000 estudiantes universitarios. Ilia personalmente recorrió las universidades y, y bueno, fue objeto de una campaña mediática para destituirlo. Se lo acusaba de tener mucha lentitud en la toma de decisiones, pero la cuestión que durante su gestión se redujo la deuda externa, hubo un crecimiento económico, eh, las personas de clase media tuvieron una buena época, podían veranear, en fin. Eh, fue, fue una, yo lo digo desde mi óptica, en esa época yo estaba terminando la secundaria y bueno, recuerdo haber ido a Mar del Plata, las playas llenas, no había un malestar económico, no había desempleo, pero la CGT empezó a hacer una tarea de oposición muy dura. Los medios, los medios atacaron a la gestión de gobierno y bueno, se empezaron a producir manifestaciones, sobre todo del sector estudiantil de las universidades, a las que el presidente Ilia le dio tantos beneficios
presupuestarios. Bueno, y justamente salían a la calle a manifestar y a hacer, este, qué sé yo, asambleas, porque decían que había poco presupuesto para las universidades. Bueno, muere un estudiante en una de esas manifestaciones, las mismas se van incrementando, los medios siguen acusando a Ilia de ser una tortuga en su gestión. Y por último, el 26 de junio del 66, eh, a la noche las Fuerzas Armadas le piden la renuncia de Ilia y de todos sus ministros. El día 27 a la mañana, que todavía Ilia estaba en la Casa Rosada, bueno, lo desalojan de ahí. Él se va a la casa de su hermano en Martínez y allí comienza la gestión de Onganía. Y bueno, ¿y qué hace Onganía? Bueno, justamente Onganía que había gestado su revolución mediante el malestar del estudiantado, lo que hace Onganía es quitar la autonomía universitaria. Dice, bueno, a partir de ahora, todas las universidades deben responder al Ministerio de Educación. Disuelve los centros de estudiantes y después se produce lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos, donde saca palazos a los estudiantes, a los profesores, a todos de las universidades, y se produce la renuncia de 1.300 docentes, personas que tenían una gran capacitación académica. Bueno, los echó a todos indirectamente, porque esos docentes, al ver que no existía la democracia universitaria de la que habían gozado hasta ese momento, deciden renunciar y muchos emigraron al exterior donde hicieron carrera, ¿no? Muchos científicos. Otra cosa que hace Onganía, ataca al sector obrero, pese a que la CGT fue uno de los grandes también partícipes en el derrocamiento de Ilia. Bueno, cierra 9 ingenios en Tucumán, se produce el despido de empleados públicos, cierra los ingenios de Tucumán por una cuestión de eficiencia y para combatir la subversión. Es verdad que durante la gestión del gobierno de Ilia, en Salta había un foco guerrillero, pero ese foco guerrillero que era muy pequeño, era importado, venía de Cuba, fue aniquilado por la gendarmería. Y bueno, pero bueno, lo que hizo Onganía fue gestar el cordobazo. Fue necesaria la intervención federal en Córdoba. Murió Santiago Papellón de 3 tiros. Ese fue el primer muerto de la resistencia a Onganía. Y bueno, después vino la historia de Lanús, el fin de la gestión de Onganía. Pero lo que quiero decir es que la injusticia histórica en relación al gobierno radical de Ilia, porque fue una muy buena gestión. No, como dije antes, no existieron hechos de corrupción,
fue un gobierno democrático donde dentro de los canales institucionales se trató de hacer una buena gestión institucional, se redujo la deuda externa, se le dio un gran apoyo al sector de la educación, como ya dije antes, y hubo estabilidad laboral. La clase media gozó de una situación de bonanza. Y bueno, pero fueron esos sectores los que empujaron el derrocamiento del gobierno. Después cuando vino Onganía, esos mismos sectores fueron los castigados, es decir, ahí no hubo lealtades con ningún sector de parte de los militares, fueron los castigados por Onganía, la universidad y el sector laboral.